Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, por supuesto, siempre un inmenso placer el poder compartirles la palabra de Dios y hacerles reflexionar con la palabra de Dios. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta semana quisiera compartir, siguiendo un poquito con la temática de estas semanas, ¿verdad? Hemos dado en una primera ocasión, ¿verdad? Dios y el hombre. Hemos visto la semana pasada el hombre y la mujer, ¿ok? Y seguimos hablando un poquito más acerca de el hombre y vamos a hablar de la condición del hombre, ¿eh? El hombre y su condición. Hay una rama en la teología que lo llamamos la antropología cristiana, ¿ok? Que nos ayuda al estudio de todo lo que tiene que ver con el hombre, con su condición y cómo esa condición está confrontada con Dios. ¿Eh? Bueno, vamos a ver algunos aspectos que debemos considerar y espero con todo mi corazón que todas estas reflexiones les puedan ayudar a acercarse más a Dios y a tomarse la vida cristiana con más seriedad. Amén. Bien, pues vamos entonces a leer en 1 Corintios capítulo 2 y verso 14. Y lo vamos a leer con cuidado. Nos dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Bueno, en este como decimos, primer approche, se dice, primer acercamiento, podemos decir, ¿no? Este primer acercamiento hacia la antropología cristiana, y vamos a ver la condición del hombre con Dios, vemos que Pablo utiliza aquí la palabra animal. En el original está la palabra psúgicos, ¿ok? Y esta palabra psúgicos en griego, en koiní, nos quiere indicar, es porque hace la diferencia, ¿ok? Pablo quiere hacer la diferencia entre lo que es el hombre espiritual y el hombre no espiritual. ¿Ah? Es decir, en el idioma griego existía la posibilidad de describir la naturaleza del ser humano en dos facetas diferentes e incluso opuestas. Una, digamos, espiritual y otra fuera de lo espiritual, ¿ah? Que se traduce literalmente como animal, ¿ah? Una conducta animal, no una conducta que podemos llamar hoy día civilizada, ¿ok? Sino una conducta sin civilización ninguna, una conducta completamente animal, ¿ok? El animal, ¿eh? Me refiero a los animales de la naturaleza, ¿no? El animal no tiene apuro, no le da apuro, no le da ninguna vergüenza actuar de cierto modo, ¿ok? Hacer ciertas cosas que nosotros, por supuesto, nunca haríamos, ¿no? Pero el animal lo hace instintivamente y lo hace por naturaleza porque es animal y fue creado con esa condición, ¿ok? Y Pablo lo que trata de explicarnos a través de estos términos en la lengua koiní, la lengua griega koiní, es de que el hombre, el ser humano, no el hombre en sí, sino el ser humano, ¿ok? Fuera de la presencia de Dios, cuando ha perdido el atributo divino, ¿ok? Cuando ha perdido ese atributo divino, lo único que queda del ser humano es esa
esa caracterización animal, es lo que queda, es lo que resta, ¿ok? Es decir que el hombre ya, el ser humano, pues poco le importa la conducta que pueda ser juzgada por buena o por mala. Podemos ver, por ejemplo, en otro pasaje de la palabra de Dios, en primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 2, nos habla de aquellos que tienen la conciencia cauterizada, es decir, que no les importa nada, no tienen ningún problema de conciencia. Bien, volvemos nuevamente a este pasaje en 1 Corintios 2:14, donde se hace una diferencia clara entre lo espiritual y lo no espiritual, que es calificado aquí de animal. ¿Ok? Bien. La palabra de Dios es muy clara, es muy transparente y nos habla poderosamente a nuestros corazones de cuál es la condición del ser humano fuera de Dios. La palabra de Dios no deja lugar a dudas, y es que fuera de Dios la conducta del ser humano es una conducta animal. Muchos pueden decir, no, pero yo tengo buen comportamiento, sigo ciertas reglas éticas, no me meto con la gente, etcétera, etcétera. Y está bien, pero debemos de reconocer que cuando ponemos reglas, ¿ok? O cuando nos ponemos reglas nosotros, en algún momento esas reglas se pueden infringir por nosotros mismos. Nosotros mismos rompemos las reglas. ¿Por qué? ¿Ok? Les voy a expresar esta idea con un ejemplo. ¿Ok? Y es algo, se trata de algo de que está en todo ser humano desde su nacimiento. Nosotros, según la palabra de Dios, lo llamamos esa inclinación al mal, esa inclinación al pecado, lo llamamos la naturaleza pecaminosa. Entonces se trata de una naturaleza. ¿Ok? Así como el león, su naturaleza es cazar, ¿ok? Y un herbívoro, cualquiera puede ser un buey, por ejemplo, su naturaleza es comer hierba, no es comer carne, ¿ok? Pues la naturaleza del ser humano fuera de Dios no es otra que hacer el mal. Por muy bien que uno quiera comportarse, por muy bien que uno quiera seguir ciertas reglas éticas, en algún momento de su vida va a infringir las reglas. Sea en poco o en mucho, ¿ok? Pero no se va a mantener al 100% fiel a esas reglas éticas. En algún momento se va a cometer un fallo, se va a cometer un error, ¿ok? Vamos a expresar esto, como digo, con un ejemplo. Tenemos un niño pequeño que acaba de encontrar una tableta de chocolate, ¿ok? Ha buscado por la cocina, por la despensa, ha tomado esa tableta de chocolate y el niño, que es un niño pequeño, podemos imaginar un niño de 5 años, por ejemplo, ¿ok? Y se empieza a comer el chocolate, se embadurna todo, la cara, las manos, etc. Y la mamá o el papá le pregunta, ¿quién se ha comido el chocolate? Fíjense que al niño nadie le ha aprendido a mentir. Nadie le enseñó a disimular la verdad. Y sin embargo, por naturaleza, el niño, sin necesidad de maestros, va a decir su primera mentira y va a disimular la verdad. Y va a decir, yo no he sido. ¿Ok? Bien. Entonces, esta naturaleza que nosotros bíblicamente lo llamamos la naturaleza, lo llamamos vamos a ver,
la naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Nosotros en el mundo protestante hablamos de naturaleza pecaminosa y no de pecado original. ¿Ok? Eso del pecado original es una fantasía. ¿Ok? Es algo que no es escritural. Pero la naturaleza pecaminosa sí que podemos hallar escritura para defender esa tesis. ¿Ok? Listo. Bien, vamos entonces a seguir adelante. Bueno, entonces, en este pasaje, en 1 Corintios 2:14, la palabra sujikos, que hallamos en el griego koiní, y que está traducido aquí como la parte animal, ¿ok? En el original podríamos leer, por ejemplo, sujikos de andropos, ¿ok? Es la primera parte del versículo que podemos leer, sujikos de andropos. Es como decir lo animal del hombre, ¿ok? La parte no espiritual, lo animal, lo trata ahí de animal directamente, ¿ok? Y el hombre en griego, andropos, ¿ok? Listo. Entonces, número uno, que se hace diferencia en este versículo de la parte espiritual de la que no es espiritual y que es considerada como animal, ¿ok? Bueno, la semana pasada ya hemos dicho, yo lo dejé bien claro, que el hombre no es un animal, porque Dios no ha creado al hombre como animal. Creó los animales, pero ya dije la semana pasada de que cuando ha creado al ser humano ha hecho una creación muy especial, porque ha hecho del hombre su imagen. Amén. Ok, listo. Ahora, en este versículo de Primera de Corintios 2:14, lo que nos dice es que la parte animal, la parte no espiritual del hombre, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, todo lo que viene de Dios, las cosas espirituales. El hombre que no tiene esa comunión con Dios, ese contacto con Dios, en una palabra, que no conoce a Dios, evidentemente no puede entender las cosas espirituales. El hombre animal se puede crear incluso su propia religión. Es decir, que va a hacerse pseudo espiritual. Sin embargo, no va a estar desatado de la naturaleza pecaminosa. Quiere decir de que seguirá atado siempre a su vida de desórdenes o de pecados, ¿ok? Y al lado puede tener una religión, que él mismo se haya inventado con su propio Dios. Y esto lo vemos en todas las tendencias religiosas que existen hoy día, que sean tendencias cristianas o no cristianas. Hay cientos de religiones en el mundo, pero dentro del ámbito cristiano también hay religiones inventadas. Es el hombre animal que no entiende las cosas de Dios y dice, me voy a fabricar mi Dios a mi manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas declaraciones de muchas personas cuando les testificamos la palabra de Dios y les hacemos ver sus errores en la Biblia? ¿Ok? ¿Qué nos dicen estas personas? No, pero a mí me enseñaron eso, yo creo así, no, pero es que yo lo creo a mi manera, ya está. ¿Ok? Es la parte animal del hombre que intenta ser espiritual por sus esfuerzos. Bien. Ahora, lo que deja claro este texto es de que la parte animal no puede comprender las cosas de Dios. Amén. Lo va a ver todo, como dice aquí, como locura. Es decir, que puesto que carecen del discernimiento espiritual, cualquier cosa que entra dentro, o sea, se sale de lo normal y entra dentro de todo lo prodigioso y todo lo que Dios es capaz de hacer. ¿Ok? Para estas personas que se han fabricado
una religión a su manera, un Dios a su manera, una espiritualidad a su manera, ¿ok? Tienen una cierta medida de cosas, ¿ok? Listo. Vamos entonces a seguir un poco más adelante en esta disertación y en esta reflexión sobre el hombre y su condición. Bien, pasamos a este segundo texto. Ahora en 2 de Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, estamos aquí ante un texto que pone en entredicho, ¿ok? Es decir, que pone en duda, ¿no? Es una forma de hacer reflexionar al lector, ¿ok? De si realmente está o no está en Cristo. ¿Por qué? Porque para estar en Cristo hay ciertas condiciones. Si uno no cumple esas condiciones, o si esas condiciones, no son cumplidas, ¿ok? Mejor dicho, si esas condiciones no están cumplidas, uno entonces no está en Cristo. Punto. Este también es un versículo de la Biblia muy poderoso, amén, que derriba pues toda creencia de que el hombre por su esfuerzo puede ganar el cielo, o que puede hacerse un evangelio a su manera, o crearse una religión a su manera. Aquí nos dice de que si uno está en Cristo, han de cumplirse ciertos requisitos que vemos aquí plasmados en la palabra de Dios. Amén. Ese sí que encontramos aquí este sí, que es lo que llamamos el sí condicional, ¿ok? No es un sí de afirmación, sino es un sí condicional. Es decir, que se pone directamente en duda y en entredicho si la persona está o no está realmente en Cristo. Es una pregunta que lícitamente podemos hacernos todos, ¿verdad? Y preguntarnos, por supuesto, de vez en cuando, si estoy o no estoy en Cristo. Amén. Ok, antes hablábamos de el hombre animal. En otras versiones de la Biblia van a encontrar la palabra el hombre natural, ¿ok? El hombre natural. Pero hay mejor traducción cuando se dice el hombre animal. Bien, listo. Entonces, antes decíamos de que el hombre animal pues no puede percibir las cosas del espíritu, ¿ok? Y decíamos de que una persona, aún en esa condición animal, pues puede fabricarse su propia religión, aunque no comprenda las cosas espirituales y le den perfectamente igual. Diga, no, a mí no me importa lo que diga, no, que dice la Biblia. A mí me importa la tradición. Es que esto lo tenemos nosotros de cientos de años atrás, la tradición del pueblo, etcétera, etcétera, y ya. ¿Eh? Entonces, la palabra de Dios poco les importa. Es lo que decíamos antes, ¿verdad? De este versículo también tan hermoso, en 1 de Timoteo 4:2, donde nos habla de aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Igual es. En este texto, en 2 de Corintios 5:17, se nos dan pues las condiciones para averiguar, para saber si realmente uno está en Cristo. Y nos habla directamente de la nueva creación. Aunque en la mayoría de Biblias ustedes van a encontrar las palabras nueva criatura. En realidad, en el original dice literalmente una nueva creación. ¿Ok? Somos una nueva creación. Cuando Dios ha creado al hombre, no lo ha hecho imperfecto. ¿Ok? Lo hizo en toda su perfección.
Pero el hombre cayó. El hombre cayó en la desobediencia. A partir de esa desobediencia ya no era perfecto. ¿Ok? Y cuando uno viene a los pies de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una recreación. Somos creados de nuevo. Hay una regeneración de todas las cosas, una nueva génesis de todas las cosas en el ser humano. Amén. Somos pues, como nos dice y declara la palabra de Dios, somos nueva criatura. Amén. Pero nueva creación. Estamos hechos de nuevo. Y añade el texto ahí, lo ven ustedes, las cosas viejas pasaron. Ya no están. Las viejas cosas no están. Las cosas viejas se marcharon, han desaparecido. Amén. Y en la reflexión que estamos haciendo hoy del hombre acerca de su condición, ¿verdad? Nos damos cuenta de que cuando el hombre vive siempre en las mismas cosas, es decir, que esas cosas no han desaparecido, ¿ok? Sino que el hombre sigue teniendo, el ser humano, sigue teniendo su mismo comportamiento, sus mismos deseos, sus mismas pasiones, cayendo siempre en los mismos pecados, ¿ok? Esa persona no puede decirse de ella de que es una nueva criatura o una nueva creación o de que esté siquiera en Cristo. Es simplemente, y como declara la Escritura, un animal. Es decir, su condición sin Dios lo convierte en una especie de animal. ¿Ok? ¿Por qué? Y esto es una palabra que es fuerte, ¿ok? Pero que descubrimos en la palabra de Dios. ¿Ok? Soy consciente de lo que estoy diciendo, de que cuando a una persona le estás diciendo que en vez de persona, realmente sin Dios es animal, es fuerte. Pero es la realidad de la palabra de Dios. Amén. Es la realidad de la Biblia. Amén. Cuando uno viene a Cristo y hace la experiencia de la conversión y la experiencia del nuevo nacimiento, ¿ok? Tiene que ocurrir en su vida cambios profundos, cambios tremendos, cambios que lo lleven, ¿verdad?, al hombre a deshacerse progresivamente de esa naturaleza pecaminosa y de esa naturaleza animal. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos, ¿ok? Cuando somos adoptados por Dios, somos hechos hijos de Dios, ya tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios, por lo tanto, la naturaleza que heredamos de Dios es una naturaleza divina. ¿Ok? No es que seamos dioses, ni eso hace de nosotros dioses. Seguimos siendo seres humanos. Cuidado, no malinterpreten mis palabras. ¿Ok? Pero sí que esa naturaleza divina habita en nosotros, ¿ok? Y nos lleva a que nuestro comportamiento deje de ser un comportamiento animal, ¿ok? Para tener un comportamiento según las reglas del Evangelio. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Bien, y vamos entonces a terminar con este verso tan conocido por todos, Romanos 3:23, y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, vamos aquí a hacer una pregunta, ¿ok? Ok. ¿Cuántos han sido destituidos de la gloria de Dios? Todos. Segunda pregunta. ¿Cuántos han pecado? Todos. Es la misma respuesta. La misma respuesta a las dos preguntas. ¿Ok? Todos los seres humanos
sin excepción, desde Adán hasta nuestros días, todos los hijos de mujer, ¿ok? A no ser que sea alguien extraterrestre o no, no sé qué cosa, ¿ok? Los católicos afirman, por ejemplo, que María nació sin pecado, ¿ok? Pero la Biblia aquí, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron, ¿pecó María? Ahí lo tienen. Gloria al Señor. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bien. Aquí no hay excepción ninguna. Es decir, que el género humano, todo el género humano, está englobado en esta condición humana. ¿Ok? Esta condición del hombre, del ser humano, es el pecado. Todo hijo de padre y madre peca o ha pecado. ¿Ok? Está en nosotros esa naturaleza, la naturaleza de pecar. ¿Ok? Estamos hoy reflexionando, como digo, sobre la condición del hombre. Y la condición del hombre es una condición pecaminosa y que nos lleva al pecado. ¿Ah? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La condición del hombre, su condición natural, le impide acercarse a Dios, le impide ver las cosas de Dios y le impide, por supuesto, acercarse a la gloria de Dios. Visto así el panorama, podríamos decir que es bastante triste y penoso. Y sí, es triste y es penoso. Una vida sin Cristo, una vida sin Dios, una vida que no ha descubierto los beneplácitos de la conversión, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, de la nueva creación. Amén. Por ello, mi amigo, mi hermano que me escuchas, es tiempo de preguntarnos, ¿verdad?, acerca de nuestra condición. Esta condición puede ser revertida, como hemos visto antes. Dice, si alguno está en Cristo, se puede estar en Cristo. Amén. Se puede estar en Cristo. En este texto, en Romanos 3:23, que es un texto que, pues, desarma cualquier conjetura que se podría tener acerca, ¿verdad?, de que, bueno, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, yo no he hecho nada malo. No, la Biblia es tajante, la palabra de Dios es clara y poderosa, no deja lugar a duda ninguna. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo solo he hecho una mentira. Por esa mentira te apartas de la gloria de Dios. Por un mínimo pecado que se haya cometido, como dicen los mexicanos, la fregaste. Ok. Pero fíjense, la gran misericordia de Dios. Ok. Podríamos citar el pasaje, yo creo que más conocido yo creo que por toda la cristiandad, Juan 3:16, ¿ok? De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El propósito de estas palabras y de estas reflexiones no es de machacar a la persona o al ser humano diciendo, bueno, pues ya no hay remedio. No, hay remedio, hay. Amén, remedio hay. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, para todo aquel que cree. ¿Okay? En el día de hoy tenemos la posibilidad, mediante este toque del Espíritu, ¿verdad?, el poder creer en la palabra, el poder dar nuestro corazón al Señor y en revertir esta naturaleza que Pablo califica de animal. No somos animales, no se llamen animales. El diablo, por supuesto, nuestro enemigo, nuestro archienemigo, nos quiere convertir
exclusivamente en animales. ¿Ok? Quiere que seamos animales. Él está en esa lucha continua, ¿ok?, para que el ser humano esté reducido a la cualidad y calidad de animal. Te equivocaste, Satanás, porque no queremos seguir tus consejos, y desechamos desde ahora todo aquello que tiene que ver contigo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, no eres un animal, no te creas animal, ¿ok? Y en el día de hoy tienes esta invitación para revertir esa naturaleza, amén, para que vuelva a ser como el principio, una nueva creación. Vuélvete entonces una nueva creación para que puedas entrar, amén, en la casa del Padre. Gloria sea para Dios. Que toda la gloria y la adoración sea para nuestro Señor. Agradezco a todos por haberme escuchado y espero de verdad con todo mi corazón que este video les haya ayudado mucho. Amén. Nos vemos en un próximo video.